Hola, ¿cómo están? Buenas tardes ya. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra primera jornada de nuestro ciclo de charlas transversales con la comunidad de docentes de ITMA, quienes en este espacio nos han ido nutriendo, ¿cierto? Y compartiendo sus conocimientos y expertise. Y a lo largo de la semana también vamos a contar con la participación de muchos de nuestros docentes de las diferentes carreras y disciplinas de nuestra casa de estudio. Recordar que este espacio de conversación y en el que vamos a hacer transferencia de conocimiento para quienes hoy día son parte de la comunidad educativa, pero además nos están viendo hoy día desde sus casas a través de nuestras plataformas, este espacio se contextualiza en nuestra segunda versión de la estrategia ITMA Skills 2022. Recordar que esta estrategia lo que busca es relevar el rol que hoy día tiene la formación técnica en la formación superior, de educación superior. Y además, con esto nosotros estamos buscando fomentar lo que es la innovación, la transferencia tecnológica y a lo largo de todo el territorio. Recordar que esta semana está pensada para que contemos con la participación de muchas charlas de nuestros docentes, que vamos a invitar a titulados a que nos puedan contar sus casos de éxito, en qué están trabajando hoy día. Vamos a tener conversaciones también con la industria de la sustentabilidad, que nos va a entregar también la mirada propiamente tal del sector laboral. Y además, el viernes vamos a trabajar con todos los proyectos prueba de nuestros estudiantes, lo que han venido diseñando durante todo este segundo semestre. Así que esta ceremonia va a dar cierre a lo que ha sido la semana de ITMA Skills y se va a realizar en nuestro Centro Tecnológico para la Sustentabilidad, ubicado en WIM. Además, vamos a contar ese día con una feria de emprendimiento y una feria de sustentabilidad. Así que, cordialmente invitados todas y todos a quienes puedan asistir ese día a nuestro CTS en WIM. Para quienes no, recordar que esto va a estar transmitido en vivo y además vamos a contar con el repositorio de todo lo que ha sido las charlas y todo lo que van a ser las actividades de aquí al día viernes. Así que la invitación está a que puedan revisar también el material que se ha ido generando en nuestras plataformas de YouTube, ITMA Skills y en ITMA TV. El día de hoy nos acompaña la docente de nuestra carrera técnico en veterinaria, Ignacia Riquelme. Ella es médico veterinario de la Universidad Pedro de Valdivia, diplomado en enfermedades emergentes y reemergentes de la Universidad de Chile y se dedica actualmente a la docencia y a la investigación. Es docente de nuestra casa de estudio desde el año 2014 y actualmente también es docente en la Universidad del Alba. El día de hoy, Ignacia nos va a hablar de células natural killer y su rol en la respuesta inmune. ¿Cómo estás, Ignacia? Muy bien, muchas gracias por invitarme hoy día. Qué bueno, estamos ahí bien expectantes para que nos puedas contar, ¿cierto? Y enseñar sobre este tema que es bien innovador, conversábamos hace un rato. Así que te invito a que puedas proyectar para que ya podamos aprender de este tema. Perfecto. ¿Se puede ver bien? Todavía no, ahí. Ahí sí. Ahora está perfecto. Ya, súper. Entonces, como comentaba la rectora, nosotros vamos a conversar hoy día de las células natural killer y su rol en la respuesta y en el sistema inmune. Dentro de la primera diapo, que es esta que ustedes están viendo en este momento, podemos ver dos imágenes. La primera representa una imagen microscópica de microscopio electrónico, es un microscopio bastante innovador que nos va a permitir ver células de muy pequeño tamaño y con su estructura bastante descrita o palpable, como pueden ver acá. Y en la imagen de abajo podemos ver la representación computarizada de una natural killer. Entonces podemos ver, ¿cierto?, las similitudes que exhiben en la representación virtual con la de la microscopía electrónica. Para comenzar, para comprender, ¿cierto?, para entrar en lo que son las células natural killer, hay ciertos conceptos que son generales que nosotros vamos a ir conversando, que vamos a ir conociendo para que este tema sea más interesante, ¿cierto? Y que además puedan, ¿cierto?, conocer, interiorizarse en estas temáticas que son bastante interesantes. Primero tenemos que saber qué es el sistema inmune para poder comprender, ¿cierto?, qué hace la natural killer.
El sistema inmune son varios procesos biológicos que van a ocurrir dentro de un individuo, ¿cierto? Que van a ocurrir dentro de un ser humano o que van a ocurrir dentro de nuestras mascotas, de nuestros gatitos, de nuestros perritos, de nuestros cuyis, de nuestros aves. Y este sistema inmune, ¿cierto? Que va a estar en el interior de cada organismo, está compuesto por varios elementos, como por ejemplo el sistema complemento, la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Todo este conjunto de procesos biológicos que acabo de describir van a contribuir al equilibrio interno del individuo. Eso quiere decir que el individuo tiene que estar en un estado de equilibrio permanente, de, de un estado que es básicamente de tener, ¿cierto?, la cantidad de células, ¿cierto?, la cantidad de proteínas, la cantidad de enzimas y por tanto de elementos del sistema inmune adecuados. ¿Para qué? Para que ese individuo no se enferme, o bien si se enferma sea capaz de responder de manera adecuada a lo que sea que lo está enfermando. Y este equilibrio que se busca, ¿cierto?, a través de variables, se denomina homeostasis. Ahora, los componentes del sistema inmune corresponden a proteínas, enzimas, pero también células. Y hay una diversidad bastante importante de células. Una de ellas es la natural killer. Vamos a conversar también de las demás para darle un poco de contexto y que sepan bien cuáles son las funciones que realizan cada una de ellas. Acá podemos ver un mapa conceptual que exhibe, ¿cierto?, los distintos componentes de esto que nosotros conocemos como sistema inmune y que ocurre a nivel de todos los organismos vivos, que corresponden al sistema complemento. El sistema complemento es una cascada bioquímica en la que participan mayoritariamente proteínas especializadas, que lo que hacen es favorecer ciertos procesos. Mientras que la inmunidad innata está compuesta principalmente por células, pero por células que exhiben una respuesta que es genérica. Eso quiere decir que van a responder de la misma forma para cualquier elemento que pueda ser peligroso o nocivo. Siempre exhiben una respuesta única para cualquier elemento que sea potencialmente patógeno, ¿cierto?, nocivo o destructivo. Y por otro lado vamos a tener la inmunidad adquirida, que corresponde a aquella que se va adquiriendo o se va desarrollando con el tiempo por medio de dos elementos. Una, la vacunación, y dos, la exposición. Eso quiere decir el que nosotros tomemos contacto con algún agente patógeno o nocivo, como un virus, como una bacteria, como un hongo, como un parásito, como una ameba. Entonces, la inmunidad adquirida va a ser una respuesta basada en la experiencia previa, ya sea a través de que se conoció ese elemento nocivo o maligno a través de la vacunación, o que se conoció porque nosotros nos expusimos, porque nosotros nos pusimos en contacto con este elemento que puede ser potencialmente patógeno, ¿cierto? Potencialmente nocivo. Entonces, es muy importante diferenciar estos tres elementos, principalmente, ¿cierto?, porque la inmunidad adquirida va a tener células que son distintas que la inmunidad innata. Las dos son muy importantes, las dos trabajan en conjunto, aunque inicialmente cuando ocurre algún tipo de interacción que es potencialmente peligrosa, la que va a llegar primero es la innata y el sistema complemento. La inmunidad innata, de hecho, tiene células que van a realizar llamados químicos o señalizaciones químicas para reclutar, ¿cierto?, o para llamar a las células de la inmunidad adquirida. Así que las tres están estrechamente relacionadas a pesar de que participan de manera distinta y que además exhiben células diferentes o proteínas diferentes. Pero las tres son muy importantes para esto, para el sistema inmune, ¿cierto?, y para cómo el individuo se relaciona con su medio ambiente. Entonces, ya habiendo conocido qué significa el sistema inmune y sabiendo quiénes son los que participan, vamos a diferenciar la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. En el caso de la inmunidad innata es una respuesta que es celular, o sea, van a participar células, diversas células, que va a estar asociada, ¿cierto?, a esta participación a que haya un estímulo que puede ser peligroso, que puede ser nocivo, por ejemplo, la presencia de una bacteria, la presencia de un virus, de un hongo, de un parásito,
Y como yo les decía, es una respuesta genérica, o sea, es una respuesta que es la misma respuesta para cualquiera de los agentes que yo nombré recién. Entonces, no hay una respuesta que sea diferente, no hay una respuesta que sea disímil. Siempre es la misma y esa respuesta va a estar asociada a la célula, ¿ya? ¿Qué es lo otro que caracteriza a la inmunidad innata? Es que no hay inmunidad a largo plazo. Eso quiere decir que no se van a formar anticuerpos, no va a haber memoria, no van a recordar. Estas células no son capaces de recordar que lo que sea que están batallando en este momento, quizás lo vieron antes. ¿Ya? Esta inmunidad no genera anticuerpos, ¿cierto? No genera memoria inmunológica, solamente lo que hace es ser como el primer eslabón de la batalla. Si nosotros lo extrapolamos, por ejemplo, al ajedrez, tenemos que pensar que la inmunidad innata serían los peones, mientras que, por ejemplo, la adquirida podríamos ya hablar, ¿cierto?, del caballo, de la torre o incluso de la misma reina. Entonces, tienen momentos de aparición diferentes y, como yo les mencionaba también anteriormente, van a exhibir una respuesta a ese estímulo negativo diferente. En caso de la inmunidad adquirida, es una respuesta celular, pero son células que tienen respuestas específicas. Y esas respuestas específicas van a estar asociados a ciertos procesos biológicos que son especializados, como por ejemplo la producción de anticuerpos. Los anticuerpos son células especializadas que tienen la capacidad de responder de manera particular, ¿cierto?, frente a un estímulo. Entonces, por ejemplo, pongámonos en el contexto actual. La mayor parte de nosotros, ¿cierto?, tenemos anticuerpos ya especializados para el COVID, ya sea porque nos vacunamos o porque nos enfermamos. Entonces, la respuesta celular específica tiene que ver con la producción de un anticuerpo, independientemente si es que ese anticuerpo se formó porque nos vacunamos o porque nos expusimos, porque nos enfermamos. Entonces, en este caso, la inmunidad adquirida lo que hace es una respuesta especializada. ¿Por qué? Porque el anticuerpo propio del COVID es diferente al de otra enfermedad y por tanto va a encajarse, va a relacionarse de manera específica con el antígeno de COVID. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando nosotros vacunamos a nuestras mascotas contra la rabia o contra el distemper, en que se genera a partir de esta vacunación un anticuerpo especializado y específico contra ese virus en particular. Y por tanto la respuesta es distinta y solo efectiva frente a ese virus. En la inmunidad adquirida, además se produce la memoria inmunológica, ¿cierto? Se recuerda y ese recuerdo va a estar dado, ¿cierto?, por la vacunación o por la exposición y por tanto son capaces de reconocer, ¿ya? Son capaces de identificar este elemento extraño, también llamado noxa, son capaces de identificar al virus, identificar a la bacteria, identificar al parásito, identificar al hongo, lo que no puede hacer la inmunidad innata. Entonces, acá creé otro mapa conceptual que nos trate de ayudar de manera más visual, ¿cierto? De manera más dinámica a comprender los distintos elementos que forman parte de este sistema inmune y las células que participan. Entonces, partamos con el sistema de complemento. El sistema de complemento, como yo decía, son proteínas especializadas, por eso hablamos de glucoproteínas, que van a favorecer ciertas respuestas, como por ejemplo la inflamación, como por ejemplo el proceso de fagocitosis, que es básicamente cuando una célula inmune consume, engulle, incorpora en su interior a uno de estos agentes patógenos. Llevémoslo a la vida cotidiana. No sé si se acuerdan de haber visto Dragon Ball cuando eran chicos, cuando eran pequeños. Si se acuerdan de Majin Buu, él transformaba a sus enemigos en chocolate y se los comía. Básicamente esa es la fagocitosis, es el consumo, es la incorporación al interior de la célula de este elemento que puede ser potencialmente patógeno. Y la lisis celular, que básicamente la lisis celular es la destrucción de la célula, que puede ocurrir por dos mecanismos. Uno de ellos es un mecanismo que es normal, que realizan todas las células en algún momento cuando llegan al final de su vida útil, que es la apoptosis, o bien por un proceso que es patológico, que se llama necrosis. Entonces, el sistema de complemento va a favorecer el que la célula se destruya, ¿cierto? El que la célula sea consumida, ¿cierto? Esta célula infectada sea consumida o el agente libre sea consumido.
el que se favorezca la inflamación, porque la inflamación llama o recluta a la inmunidad innata y a la inmunidad adquirida, y ocurre por estas proteínas especializadas. Luego de eso tenemos la inmunidad innata, que se va a separar en varios tipos celulares especializados. Hay algunos que reciben un nombre particular, que es el de fagocito, porque realizan este proceso, ¿cierto? Esta acción de consumir, de engullir, de incorporar en su interior para destruir ya sea a la célula, ¿cierto? O bien a el agente, y corresponden a las células dendríticas, a los macrófagos y a los neutrófilos. Las células dendríticas son células bastante interesantes porque comandan, son las jefas absolutas de la respuesta innata. Los macrófagos son los fagocitos de excelencia, tienen una capacidad fagocítica impresionante. Y los neutrófilos tienen esta capacidad fagocítica, pero también pueden secretar ciertos elementos que se denominan citoquinas, que lo que hacen es básicamente entregarle recursos a la célula para que la célula sea capaz de eliminar a lo que sea que la está infectando. Y después tenemos otros tipos celulares, como por ejemplo los basófilos, que lo que hacen básicamente es llamar, es de reclutar, de hacer presente a las otras células inmunes a la zona en la que está ocurriendo un daño. Los eosinófilos, que participan en la respuesta alérgica, que probablemente los individuos que somos alérgicos en esta época del año, tanto humanos como mascotas, tenemos una producción de eosinófilos bastante acelerada en este momento porque estamos expuestos, ¿cierto?, a la primavera y a los alérgenos típicos de la primavera. Y finalmente, la célula que nos convoca hoy día, que es la natural killer. ¿Ya? La natural killer es una célula también que forma parte de la inmunidad innata, pero es relativamente especializada. ¿Qué quiere decir eso? Es que la natural killer se va a concentrar específicamente en encontrar, en identificar y destruir células que se encuentren alteradas, células que no estén funcionando bien, ya sea porque están infectadas por un virus, o por ejemplo porque tuvieron una duplicación errónea, o bien porque se empezaron a desarrollar como células neoplásicas o células cancerígenas. Entonces, el rol de la natural killer es de rastrear, identificar y destruir estas células que se encuentran alteradas o que están funcionando de manera inadecuada. Eso es lo que hace la natural killer. Y es también porque es muy importante dentro del sistema inmune, porque si nosotros analizamos todo el tiempo, toda la vida vamos a estar expuestos a posibles errores en la duplicación celular, a que una célula pueda eventualmente transformarse en cancerígena o estar infectada por un virus. Entonces, la natural killer está todo el tiempo, todos los días, detectando, encontrando y eliminando estas pequeñas células, estos pequeños conglomerados celulares, para evitar el que, por ejemplo, se propague la infección viral, por ejemplo, para evitar el que se sigan duplicando células de manera alterada o para evitar el que haya una respuesta cancerígena. Y después está este otro elemento que es la inmunidad adquirida, ¿cierto? En la que participan estas células que son especializadas, como los linfocitos B, los linfocitos T, que se subdividen en el TCD4 y en el TCD8 citotóxico, en el helper, que lo que hace básicamente es ayudar al T y al B, en el naïf o virgen, que es el que no ha tenido nunca ningún contacto con un agente patógeno, entonces no tiene ninguna experiencia, no tiene memoria. El de memoria, que se dedica específicamente a recordar todos estos elementos que son potencialmente nocivos o patógenos y que nosotros adquirimos ya sea por la vacunación o porque nos expusimos, y los guarda, los recuerda. Entonces tienen que pensar que es el estudioso del sistema inmune. Él recuerda todo aquello que tuvo contacto y por tanto puede establecer una respuesta específica. Y el efector, que es básicamente un linfocito naïf que se encontró con un antígeno, ¿cierto? Se encontró con este virus, con esta bacteria, con este hongo y generó una respuesta específica. Si se dan cuenta, el sistema inmune es bastante interesante, bastante complejo, y nosotros hoy día nos vamos a concentrar específicamente en la natural killer, pero es bueno también tener esta idea general, porque a veces uno empieza a hablar solo de la natural killer y empieza a decir de la inmunidad innata, el complemento de la adquirida, y se olvida, ¿cierto?, de estas otras partes de esta introducción, entonces hace que el tema se vuelva un poco más complejo. La idea de este mapa conceptual era generar un poco de contexto, ¿cierto?, y de familiarización con lo que nosotros vamos a abordar hoy día, que es básicamente la natural killer.
La natural killer, como bien yo les decía, es una célula inmunitaria que participa primordialmente en esta inmunidad innata, en esta inmunidad que no tiene recuerdos, en esta inmunidad que no genera memoria y que exhibe respuestas que son genéricas, o sea, una misma respuesta para cualquier tipo de elemento que pudiera causarnos daño. ¿Qué hace específicamente la natural killer? Detecta, ¿cierto? Rastrea células que tengan algún tipo de daño, ya sea que estén dañadas por un virus, que estén dañadas por una duplicación inadecuada, o sea, eso se traduce básicamente en que en la mitosis ocurrió un error que no fue capaz de detectarse a tiempo y por tanto tiene que ser la natural killer la que destruye esa célula, o bien el que detecte una célula que tenga errores bastante más complejos en la duplicación y que tenga la potencialidad de volverse cancerígena o neoplásica. Y realiza, por tanto, la eliminación coordinada de estas células. Entonces se reclutan entre sí o se llaman entre sí para poder eliminar de manera coordinada y efectiva estas células alteradas. Si nosotros pusiéramos un número en la cantidad de células inmunes que van a circular en nuestro organismo, las natural killer no están en una presencia bastante alta, son pocas las que están recorriendo el organismo, pero son altamente efectivas por esta capacidad de rastreo, ¿cierto? O de detección. Entonces, su acción no está muy ligada o relacionada con la cantidad, sino con su efectividad. Y por eso también se llaman natural killers, se llaman células asesinas naturales, porque son altamente efectivas en esta destrucción coordinada que yo les estoy comentando en este momento. ¿Ya? Una de las acciones que toma, ¿cierto?, para poder eliminar estas células alteradas es que son citotóxicas. Y lo que hacen básicamente es que producen ciertos productos que le van a generar un problema tóxico, ¿cierto?, o una situación tóxica a la célula que está infectada o alterada. Y por esa vía la destruye. Entonces, como que le inyecta o le traspasa elementos que son tóxicos para que la célula se destruya a sí misma. Eso es básicamente lo que hace la natural killer. La natural killer no tiene una capacidad fagocítica adecuada, entonces lo que hace es entregar elementos, entregar sustancias tóxicas para la célula. ¿Para qué? Para que esa célula se destruya a sí misma. Ahora, hay ciertas preguntas que yo creo que es bueno responder, ¿cierto? Y responderlas de una forma más dinámica o entretenida, y es, ¿dónde se encuentran las células natural killer? ¿Están en algún sitio en particular en un individuo? ¿Pueden estar en cualquier lado? ¿Están siempre recorriendo el cuerpo? ¿Qué sucede con ellas? Bueno, las células natural killer están diseminadas por todo el organismo, entonces van a estar moviéndose por la sangre, van a estar recorriendo, patrullando, por decirlo de alguna forma, el organismo. También podemos encontrarla en el tejido linfático, ¿ya? En los nódulos linfáticos, en estos nódulos que nosotros a veces nos percibimos cuando hacemos la palpación o cuando el médico, en el caso de los humanos, nos palpa ciertas zonas para determinar que estén en una ubicación, ¿cierto? En un tamaño adecuado. En el caso de la veterinaria nosotros hacemos lo mismo, palpamos los linfonódulos de nuestros pacientes. Ese es un ejemplo de tejido linfoide. Pero también pueden estar en tejido no linfoide, como por ejemplo la sangre, puede que por circulación lleguen a pulmón, o a hígado, o a intestino, entonces se van a estar moviendo, entonces hacen lo que se denomina como un recorrido sistémico, una movilización sistémica, entonces van a estar distribuidas desde la punta del dedo chiquito del pie hasta en los grandes vasos, entonces van a estar moviéndose y ese también es parte de su rol. El estar rastreando, ¿cierto? El estar traqueando, el estar buscando células alteradas alrededor de todo el organismo. Ahora, ¿qué pasa, cierto? Si hay una alteración, por ejemplo, en el pulmón y la natural killer estaba en el hígado. Bueno, ella recibe una señalización química por parte de otras células del sistema inmune innato, por ejemplo, el basófilo. O sea, y esa alerta química, esa llamada química, la hace que se mueva al sitio en el cual hay una alteración. Eso también es importante que lo tengan claro, ¿ya? La siguiente pregunta, ¿cierto?, que podría ocurrir es, bueno, ¿qué hacen? ¿Y cómo hacen lo que hacen? Básicamente lo que hacen, su función es detectar, ¿cierto?, rastrear e identificar las células que se encuentran alteradas. Aparte de detectarlas, tienen que localizarlas, porque esas células alteradas pueden estar en cualquier parte del organismo o pueden estar incluso moviéndose como un virus. Lo otro que pueden hacer es que una vez que detectan esta célula alterada, pueden reclutar, pueden llamar a otras células inmunes o a otras natural killer y
eliminar a estas células alteradas o eliminar esta forma alterada. Entonces, su función es básicamente es buscar, detectar, identificar una célula que se encuentre alterada. Ahora, eso suena como un trabajo quizás fácil, pero en realidad no lo es. Porque, por ejemplo, hay ciertos virus que se esconden, que tratan de engañar al sistema inmune y exhiben lo que se denominan como los mecanismos de evasión viral. Entonces, la natural killer tiene que ser muy suspicaz, por decirlo de alguna forma, tiene que ser muy prolija en su trabajo porque no siempre se va a ver de manera muy explícita la alteración celular, entonces tiene que ser capaz de diferenciar una célula que se encuentra infectada de una célula que no se encuentra infectada o de una célula que se encuentra alterada de una que no está alterada. Entonces no es tampoco una labor tan simple, ¿cierto? O tan específica. ¿Ya? Y por eso le hice este meme. ¿Ya? Imagínense a las natural killers todo el tiempo de esta forma, tratando de analizar, ¿cierto? Tratando de analizar por parte de señalizaciones bioquímicas, ¿cierto? Si es que la célula puede estar alterada o no estar alterada. Entonces, como que todas las células van a ser sospechosas para la natural killer hasta que logre determinar si es que efectivamente se encuentran alteradas o no. ¿Ya? Ahora, la siguiente pregunta, ¿cierto? Que podría existir es, ¿cómo hacen lo que hacen? Y eso también es bastante interesante. Van a hacer, ¿cierto?, la eliminación de esta célula alterada a través de estas moléculas, de estos elementos que son tóxicos para la célula. Y lo hacen por medio de un proceso que se denomina exocitosis, que es básicamente el proceso por el cual desde la natural killer se excretan o salen estos elementos citotóxicos y a través de unas estructuras que se llaman gránulos líticos, que básicamente son gránulos, son esferas o membranas que tienen en su interior estas moléculas, estas sustancias que son tóxicas para la célula, y cuando se encuentran con la célula alterada se las traspasan a través, ¿cierto?, de este proceso de salida de elementos que se llama exocitosis. Les dejé una imagen para que se pueda ver. Entonces, ¿qué sucede primero? En la etapa 1, la NK, que sería esta de acá, va a tratar de unirse con la célula objetivo, ¿cierto? Con la célula diana o la célula blanco. ¿Para qué? Para analizar si es que efectivamente se encuentra alterada o no. Si es que se encuentra alterada, lo que va a hacer la natural killer, ¿cierto?, es fijarse a través de estos elementos que se ven ahí y va a empezar a tratar de eliminar por exocitosis estos gránulos citotóxicos, estas moléculas citotóxicas, ¿para qué? Para generar la destrucción de la célula alterada. Entonces, lo que vemos acá es que ya empiezan a fluir las moléculas citotóxicas hacia la célula alterada y en la etapa 4, la célula alterada se ha alisado, se ha destruido. ¿Por qué? Porque las moléculas citotóxicas ya tomaron contacto con ella. Entonces, básicamente lo que tiene que hacer es anclarse, ¿cierto? Confirmar que la célula se encuentre alterada o infectada y si eso se confirma, secretar estos gránulos que contiene. ¿Para qué? Para eliminarla, para destruirla. Y finalmente tenemos otra pregunta. ¿Contra quiénes son efectivas las natural killers? ¿Son efectivas contra cualquier elemento? ¿Son efectivas contra cualquier agente? No. ¿Ya? Las células natural killer tienen una efectividad importante, pero asociada a alteraciones neoplásicas, o sea, células que pueden ser potencialmente cancerosas, alteraciones propias de la mitosis, en que la célula se divide mal, ciertos agentes biológicos, principalmente virus, y ciertos agentes químicos en el sentido de que existen ciertos elementos químicos, como por ejemplo pesticidas, que pueden generar a nivel celular una alteración. O sea, a eso se refiere con agentes químicos. Pero que esos agentes químicos generen una alteración en la célula, que la célula se altere, ¿cierto?, en su duplicación y por esa vía es efectiva. Entonces, ¿frente a qué agentes biológicos? Virus. Alteraciones neoplásicas, células cancerosas y alteraciones propias de la mitosis, ya sea asociadas al tipo de proceso o bien a una ayuda externa, como por ejemplo los pesticidas, que se da mucho el uso de pesticidas, ¿cierto?, en ciertos tipos de agricultura y que pueden generar ciertas alteraciones. Principalmente nosotros en veterinaria lo vemos en las vacas, ¿ya? Ocurre malformaciones congénitas, abortos y ese tipo de cosas que generan ciertas alteraciones o que generan cambios en la duplicación celular. Entonces, estas células alteradas van a ser principalmente alteraciones por virus,
por células cancerosas, neoplasias, ¿cierto? O por fallas propias de la mitosis. Y esa es la efectividad principal de la natural killer. Eso es básicamente lo que hace, es el traqueo, ¿cierto? La detección, el rastreo de estos elementos que pueden alterar la célula, pero que principalmente son estos tres. Y después tenemos, ¿cierto? Otra pregunta, ¿son importantes en mi vida o en la vida de mi mascota? Sí, sí lo son. ¿Por qué? Porque como yo les mencionaba, y he sido enfática en la presentación, detectan, ¿cierto? Y eliminan estas células que están alteradas, estas células cancerígenas y estas células infectadas, y eso genera una mantención del equilibrio interno, pero también, en el caso de la eliminación de células cancerígenas, nos protege de eventuales neoplasias, de eventuales cánceres, ¿ya? Y obviamente de estos errores en la mitosis. Entonces son muy importantes dentro del sistema inmune y dentro de cualquier organismo, ya sea un ser humano o una mascota o un animal. Y finalmente, ¿cierto? ¿Puedo hacer algo para estimular a las natural killer? ¿Hay algo que yo puedo hacer como individuo? Sí, hay ciertos estudios que indican el que la risa, el reírse, genera un ambiente interno en el organismo que permite que la actividad de esa natural killer suba. ¿Qué microambiente se produce básicamente a través de la risa? Es que hace que decrezcan, ¿cierto? Que baje la producción de unos elementos que se denominan glucocorticoides. Y los glucocorticoides están asociados a lo que nosotros conocemos como el estrés. De hecho, los glucocorticoides son elementos naturales que se encuentran en un individuo. El más común, ¿cierto? El glucocorticoide más conocido, el cortisol, que se denomina como la hormona del estrés. Y básicamente la risa lo que haría es que bajaría esta producción de glucocorticoides, bajaría la generación de estos glucocorticoides y ese descenso haría que la actividad de la NK fuera más adecuada, ¿cierto? O más efectiva. ¿Por qué? Porque los glucocorticoides tienden a eliminar células inmunes. Entonces, si yo bajo la producción de glucocorticoides, voy a aumentar la producción, ¿cierto?, de células inmunes, en este caso de las NK. Por tanto, ciertos elementos dentro de la medicina humana han ido contribuyendo a esta situación. Si nosotros, bueno, quizás se me va a caer un poco el carne, pero no sé si se acuerdan de Patch Adams, de la película de Patch Adams, que era un médico humano que trabajaba, ¿cierto?, con niños que padecían cáncer, y él le hacía una suerte de terapia de risa, se disfrazaba de payaso, ¿cierto?, o lo hacía reír. Probablemente él fue un pionero, ¿cierto?, en este postulado, en el que la risa decrece la hormona del estrés y por tanto aumenta la actividad de la NK, que es trascendental o esencial en esta detección de células alteradas, por diversas razones que conversamos, ¿cierto?, anteriormente. Esta es parte de la bibliografía que utilicé para la creación, ¿cierto?, de esta charla, de esta clase. Espero que les haya gustado, que les haya sido también dinámica, didáctica y entretenida. Y eso es la charla. Súper, gracias. Súper interesante el tema y bien técnico, bien técnico. Yo creo que lo explicaste muy, muy claramente para quienes nos están viendo y probablemente no tengan conocimientos propios de la disciplina. Pero la verdad es que muy interesante, la verdad es que no conocía sobre las natural killers. Bueno, hablamos, nos contaste sobre lo que es el sistema inmune, ¿cierto? La diferencia que existe entre la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Y nos hablaste de lo que es el rol de la natural killer. Bueno, habían varias preguntas que fueron surgiendo y que las fuiste respondiendo directamente en la presentación, como cuál es el límite o hasta qué punto ya las células natural killer no pueden destruir las células, ¿cierto? Que tienen algún tipo de daño, como nos comentabas. Pero ya ahí tú nos aclaraste que cosas. En el fondo ese es como su nicho, por decirlo de una manera. Y claro, una de las preguntas que te quería hacer era si es que nosotros podemos hacer algo para poder fortalecer nuestra natural killer, y tú nos hablabas de la risa. Pero ahora si lo llevamos a los animales, a nuestras mascotas,
¿cómo podemos cómo podemos fomentar Claro, como bajarle el estrés, ¿cierto? claro, claro, ¿cómo lo podemos hacer con nuestros animales? Es Pensando, una pregunta muy buena, me gustó harto. Bueno, una de las cosas que se habla mucho en medicina veterinaria es del bienestar animal. ujú, Entonces, y el bienestar animal está también asociado a ciertas especies, o sea, no podemos aplicar los mismos ciertos protocolos para, por ejemplo, gatos o perras, porque tienen particularidades de su especie que son distintas. ¿Qué se puede hacer como para generar estos ambientes que sean como jocosos, ¿cierto? Como de relajo para la mascota? Uno de ellos es creando instancias de juego, instancias en que nuestra mascota se sienta cómoda, porque nosotros somos los que mejor conocemos a nuestra mascota, entonces sabemos qué cosas les puede gustar y qué cosas no les gusta mucho. Entonces, en los gatos muchas veces lo que se hace es que se destinan horas o tiempo de juego con las cañitas, ¿cierto? Con los peluchitos que les gusta que uno les tire. O sea, al menos a mi gata le encanta que yo le tire monitos. ujú. Le gusta jugar con cañitas, ¿cierto? Hay algunos elementos que son como juegos interactivos en que buscan comida, tienen pelotitas que van cayendo con premios. El generarle como elementos de relajo en que ellos se sientan cómodos. Por ejemplo, también ponerle estos tronos, ¿cierto? Estas como casitas hacia arriba donde puedan mirar. En el caso de los perros son seres un poco más sociables, mayoritariamente que los gatos, entonces quizás entablar relaciones con otros perros, ir a estos parques donde juegan con otros o que juegan con su tutor, ¿cierto? En que juegan con las pelotitas, con los peluchitos. Son como ese tipo de instancias en que el animal se sienta libre, ¿cierto? Que se sienta contento, feliz, van a también contribuir. Si bien no está descrita la risa en nuestras mascotas, hay otros elementos que nos pueden ayudar y que nosotros nos damos cuenta al tiro que nuestra mascota se está contenta, ¿cierto? O está feliz. Cuando juega, ¿cierto? Cuando corre o cuando pasan tiempo con nosotros y nos piden cariño. El ronroneo en los gatos es un indicativo, ¿cierto? De bienestar, ¿cierto? Y de que ellos están produciendo hormonas de la felicidad también. Entonces, favorecer esas instancias que pueden ser de juego, de regaloneo, ¿cierto? De premios, de hablarles bonito. Todo ese tipo de cosas nos ayudan. Muy buen dato, muy buen dato. Sí. Ya saben, para quienes hoy día tienen mascotas, para fortalecer su sistema inmune, trabajemos con ellos a través del bienestar, ¿cierto? Bueno, de quererlos en realidad. Yo creo que eso es muy Sí. importante y sobre todo hoy día, hablando más de la carrera, creo que una de las temáticas principales de la formación es poner al animal al centro, su Sí. bienestar, ¿cierto? Y orientar todo el trabajo hacia las necesidades que hoy día tienen nuestros animalitos, ya sean nuestras mascotas o ya sean animales mayores. Y entrando también a ese tema, Ignacia, Uh-huh. ¿cómo, eh, ¿cómo se trabaja la Natural Killer en la formación de los técnicos veterinarios? ¿Hay alguna asignatura en particular? Sí. ¿Se vincula con alguna que esté trabajada, o sea, que esté enfocada en el bienestar animal? Cuéntame un poquito de eso. Bueno, en el ramo que hago yo, que es fisiología animal, pasamos todo lo que es sistema inmune y que de hecho, bueno, esta charla está en el contexto de esa clase. Ujú. Vemos sistema inmune y vemos cada uno de los elementos que forman parte del sistema inmune, incluida la natural killer. Entonces, sí. Y en otro, donde podría, ¿cierto?, también abordarse en el ramo de bienestar animal y es de entrenamiento, en que de manera, ¿cierto?, indirecta sí se trabaja en la natural killer al establecer estos protocolos, ¿cierto?, de interacción con nuestra mascota desde el punto del bienestar animal. Entonces, cuando, por ejemplo, hacen los agility en los perritos, en que lo hacen pasar por obstáculos, Ajá. también se trabaja de manera indirecta. Lo relacionan, ¿cierto?, cuando lo hablo yo en mi ramo, pero claro, se trabaja de forma indirecta en fisiología y después también tributa a patología, porque ahí ya empezamos a hablar de todos aquellos elementos que pueden hacer que la natural killer se active, ¿cierto? Como los daños en la mitosis, ¿cierto? Los fallos en la duplicación celular, las neoplasias. Entonces, tiene una suerte, va desde primer año hasta el último semestre. Se van articulando ahí las Sí, diferentes asignaturas de la formación. sí. Ignacia, este ya es la última pregunta que me Uh-huh. gustaría eh, hacer y está relacionada a cómo ves tú, como docente que ya lleva muchos años trabajando con el técnico veterinario, ¿cómo ves tú el rol del técnico veterinario y la importancia
de que sigamos formando especialistas en este tema? Para mí el técnico veterinario es fundamental para el médico veterinario. Es nuestra mano derecha. Es básicamente nuestro mejor apoyo en diversos roles, en diversas circunstancias, dentro de la clínica menor, dentro de la clínica mayor, incluso en el trabajo de laboratorio. ¿Ya? Son esenciales, son trascendentales en nuestra labor diaria. Gran parte de los procedimientos clínicos, ¿cierto? Del cuidado de las mascotas, la realiza el técnico veterinario como apoyo también del médico veterinario. Entonces son nuestra mano derecha y es algo que yo siempre le digo a los niños, su labor es fundamental para el cuidado de la mascota, ¿cierto? En los distintos contextos, en la hospitalización, ¿cierto? En la consulta, incluso en la toma de muestras o en el análisis de la doctora, son fundamentales. Son nuestro mayor apoyo y es algo que yo también les digo a los niños que tengan claro que su rol es muy importante, muy, muy importante, que no lo olviden nunca. Sin duda, es fundamental. Además, aquí también tenemos en la institución este sello de enfocado a la sustentabilidad que los hace ser agentes de cambio, ¿cierto? Poner en palestra temas centrales como los que hablábamos del bienestar animal y todo lo que son las necesidades de nuestras mascotas. Ignacia, ¿te gustaría decir algún mensaje final, complementar algo de lo que hayas expuesto? Bueno, si es que tienen duda, igual pueden dejarlo ahí en los comentarios de YouTube y me puedo conectar, ¿cierto? Y contestarlas, así que no tengo problema. O si quieren contactarme, está mi correo institucional por ahí. O los mismos alumnos que han tenido ya clases conmigo o que están conmigo, pueden preguntarme cualquier cosa que necesiten de esta charla y profundizar, no hay ningún problema. Perfecto. Entonces, ignacia.riquelme@itma.cl para quienes hoy día tengan dudas, quieran profundizar un poco más en este interesante tema que nos ha presentado hoy día la docente Ignacia Riquelme. Invitarlas e invitarlos a que puedan revisar esta carrera, métanse hoy día a revisar la malla curricular. La malla curricular de técnico en veterinaria se innovó el año pasado, así que está, la verdad es que bien atingente a todas las necesidades que hoy día se requieren en este sector. Así que muchas gracias, Ignacia, te agradezco la excelente charla que hoy día nos ofreciste. Me imagino que en casa todas y todos aprendimos bastante sobre el sistema inmune y las natural. También invitarles a que sigan la programación de ITMA Skills a través de nuestras plataformas. Se vienen, como les comentaba, muchas más charlas de otras y otros docentes. Y además, el día viernes ya cerramos con nuestra ceremonia de premiación de ITMA Skills. Así que para quienes no pueden verlo en vivo, también siempre van a estar disponibles todos los materiales que vamos cargando día a día. Así que, Ignacia, te deseo un muy buen descanso y ya nos estaríamos viendo en otras charlas que tienes con Cristian Sánchez. Sí. Muchas gracias por la invitación. A ti, que estés muy bien. Igual. Chao. Chao.